Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a otro servicio en línea de la iglesia Christ Gospel Church, UIO, Evangelio de Cristo, de Quito. Para nosotros realmente es un privilegio el estar aquí una vez más reunidos como familia, aquí ya en nuestro templo, en nuestra iglesia, en nuestra casa y transmitir desde aquí. Y bueno, el día de hoy vamos a estar ministrando el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea impartiendo en cada hogar, en cada vida de las personas que están viendo este servicio. Y bueno, vamos a empezar orando. Vamos a empezar que nuestro anhelo, que nuestro objetivo del día de hoy sea tocar el corazón del Padre, tocar el corazón del Hijo y tocar el corazón del Espíritu Santo. Y algo que el Señor me estaba hablando esta semana es acerca del servicio. De ser diligentes en cada cosa que nosotros hagamos, de que el único que nos puede dar el fervor para servir es el Espíritu Santo, y que en medio de las tribulaciones nosotros tengamos paciencia, y eso habla mucho de carácter. Entonces vamos a abrir en Romanos 12:9, que dice: sea su amor sin fingimiento, aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Sean afectuosos con sus hermanos y ámense unos a otros. Prefiéranse unos a otros en cuanto a honra. Sean diligentes y no perezosos. Sean entusiastas en espíritu sirviendo a su Señor. Gócense en su esperanza y sean pacientes en sus aflicciones, siendo constantes en la oración. Y aquí una vez más habla de carácter, de constancia, de perseverancia. Y cuando nosotros no tengamos esas fuerzas, ¿de dónde va a venir esa fuerza? Del Espíritu Santo. Pero siempre y cuando nosotros seamos vulnerables y reconozcamos que no es en nuestras fuerzas, no es en nuestros sentimientos, no es en nuestros dones, sino que es a través del don del Espíritu Santo. Entonces vamos a tomar una posición de alabanza, de adoración, y vamos a empezar ahí donde tú estás. Vas a empezar tú a levantar una oración. Si no sientes todavía nada, empieza a orar en lenguas, empieza a ministrar el Espíritu Santo, empieza a forzar a tu espíritu a que entre a ese lugar, a esos atrios. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor Jesús, por otro día más de vida. Gracias porque tú nos das el privilegio de estar aquí reunidos en tu casa, Padre Celestial. Gracias porque tú nos das otro día más de vida, otro día de salud divina, Padre Celestial. Te damos gracias. Esta mañana queremos venir en arrepentimiento. En arrepentimiento, Padre Celestial, que seas tú llevando, Señor, toda carga, Señor Jesús, todo pecado oculto, Señor Jesús, que venga tu luz a revelar, a traer revelación, Padre Celestial, de nuestra condición, Padre Celestial. Venimos en arrepentimiento y te decimos, Padre Celestial, te pedimos perdón si hemos pecado contra ti, si hemos contristado a tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, redargúyenos, que cada cosa que hagamos lo hagamos para ti y no para los hombres. Padre Celestial, levantamos una adoración y declaramos que somos ofrendas, Padre Celestial. Somos sacrificios vivientes esta mañana, Padre Celestial. Y levantamos tu nombre, Jesús. Levantamos tu nombre. Y como dice esta canción, no hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Rey de reyes, Señor de señores. Disponemos nuestro corazón para que tú vengas y te entrones. Que seas tú, Rey, que seas tú, Señor. Y venimos en posición de siervos, y que esta mañana nosotros estemos a tus pies. Lavamos tus pies, Señor Jesús, y nos humillamos ante ti. Que todo orgullo, todo amor al yo sea quebrantado esta mañana en el nombre de Jesús. Más tú y menos nosotros. Más de ti, Jesús. Ayúdanos a llegar a tu estatura, a la estatura del varón perfecto, como tú nos llamas, porque tú nos llamaste a crecer. Y en medio del proceso de crecimiento, tú vas a ir forjando carácter, vas a limar cosas, nos vas a moldar a ti, Señor Jesús. Gracias porque tú nos haces personas que no se acoplan a este siglo, a las cosas de este mundo. Esta mañana pedimos una nueva renovación de nuestra mente. Y es tan importante la renovación, Jesús. Tú me hablabas de esta semana para poder conocer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Que la única forma que nosotros conozcamos tu voluntad
es que nosotros seamos renovados todos los días, todo el tiempo, Padre Celestial. Quebranta en el nombre de Jesús todo espíritu de religiosidad que esté vendando, Señor Jesús, lo que tú quieres que veamos. En el nombre de Jesús, renunciamos a ese espíritu de religiosidad esta mañana, en el nombre de Jesús. Y decidimos verte a ti, ver tus ojos, Jesús. Esos ojos que son como llama de fuego, Padre Celestial. Anhelamos ese encuentro con tus ojos, porque cuando tenemos ese encuentro con tus ojos, nuestra visión es diferente, nuestra vida es diferente, nuestro caminar es diferente, Señor Jesús. Queremos caminar contigo. Gracias porque tú vas sobre nosotros, al lado de nosotros y estás atrás de nosotros. Nos estás rodeando. Y Padre, porque nosotros tenemos esta mañana esa convicción, no hay más miedo, nuestro caminar ya no es con temor, sino que es en convicción de quién tú eres. Y declaramos tu naturaleza esta mañana. Tú eres grande, tú eres fiel, tú eres un buen Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos das el privilegio de conocerte aún más. Y tú ahí donde estás, empieza a decirle, empieza a levantar una oración de un anhelo sincero de tu corazón. Y empieza a decirle: Jesús, yo te quiero conocer más. Yo quiero conocerte más. Yo sé que hay más, Jesús. Quiero estar envuelta en tu amor. Dame más revelación de tu amor. Dame más revelación de quién tú eres. Quiero estar en tu corazón, Jesús. Quiero conocer cada escondite de tu corazón, cada escondite del hueco de tu mano, Jesús. Quiero conocerte. Oh, tarararayashia. Oh, tarararakantarararayashia. Oh, tararararakayashia. Gracias porque en tu palabra tú me hablas de que eres un buen pastor, que cuida de sus ovejas y que nada nos va a faltar. Nada nos va a faltar. Y que en medio de la tempestad caminamos, Señor Jesús, en tu autoridad. En tu autoridad caminamos sobre las aguas, Padre Celestial. Tú nos prometes que vas a estar ahí en la tempestad y que vas a estar listo para calmar las aguas cuando nosotros invoquemos tu nombre. Gracias, Jesús, por la tempestad. Gracias, Jesús, por el desierto. Porque ahí es el lugar en donde más tenemos revelación de quién tú eres, Jesús. Gracias, Jesús. Te damos gracias y te amamos. Y esta mañana clamamos tu sangre, Jesús. Amamos tu sangre. Que esa sangre venga a limpiarnos de pies a cabezas, nuestras manos, nuestros pies, nuestros pensamientos, nuestro corazón, Jesús. Porque ahí es, de la abundancia del corazón abra la boca. Y esta mañana queremos que tú vengas y hagas una cirugía en nuestro corazón. Porque a partir de hoy lo único que queremos hablar es la verdad, es tu verdad. Es lo que está en tu palabra, lo que está en tu corazón. Queremos hablar de ti. Queremos hablar lo que ya está en el cielo y traerlo acá en la tierra. En el nombre de Jesús. Cambia nuestro corazón, Señor Jesús. Cambia nuestro corazón, Padre Celestial. Te lo entregamos en el nombre de Jesús. Ya no somos igual. Gracias porque tú todos los días nos das una nueva oportunidad de conocerte, de empezar desde cero, porque así eres tú. Padre Celestial, gracias porque tú envías a tus ángeles, Padre. A tus ángeles a ministrar y a estar a servicio de nosotros, Padre Celestial. Esta mañana decidimos aliarnos a tus ángeles, a esos ángeles que nos protegen, a esos ángeles que nos ayudan a cumplir tu propósito, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, activamos esos ángeles que ministran tu presencia, esos ángeles de fuego, Señor Jesús, que ministran tu fuego santo, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esos ángeles que ministran tu gloria, Señor Jesús. Padre Celestial, esta mañana yo declaro una protección especial sobre cada congregante de este ministerio. En el nombre de Jesús. Yo declaro una protección especial. Yo envío, Señor Jesús, a tus ángeles a resguardar, Señor Jesús, a tus siervos. En el nombre de Jesús te amamos, Padre Celestial. Oh,
Está preparado aquí la casa y mi corazón también. Tú eres el único motivo que me hizo llegar. Los hijos ya están llegando aquí. Ahora somos 2 o 3 o más. Encuentra mi corazón dispuesto a quemar por ti. Todos los besos y canciones que conseguí cantar, todas las veces quebrantando, yo quiero declarar: tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Tú eres santo, tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Tú eres santo, tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús, porque tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Tú eres santo, tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Quieto en tu presencia, ante ti me presento.
corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi ser. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, transformado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 mi corazón abierto estás, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mi Dios. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Soy mi amor, te
Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti.
días, mis hermanos, familia querida. Estamos nuevamente aquí en nuestro espacio, en nuestra atmósfera. Y le damos gracias a Dios por eso. Estamos muy felices porque de verdad se siente una atmósfera de lugar donde alabamos al Señor y donde se presenta el Espíritu Santo y está aquí. Lo sentimos así. Estamos ahora los 5 de la familia pastoral inaugurando el día de hoy. Si no me equivoco es 20 de septiembre, estamos inaugurando nuevamente la iglesia, este espacio, porque ya comenzamos, ya tenemos que comenzar, el Señor nos dio esa orden, ¿sí? Y estamos comenzando nuevamente, a alabar en este lugar el santo nombre de mi amado Padre. Ha sido tan bueno, mis hermanos. Sabemos que la pandemia no ha pasado, sabemos que sigue ahí, pero también sabemos que tenemos una cobertura especial y que es momento de comenzar las actividades en este espacio hermoso que el Señor nos dio. Así es que, mis hermanos, estamos aquí de verdad para servirles. Así es que les esperamos ordenadamente la próxima semana, el próximo domingo. Ya nos vamos a organizar por interno con la cantidad de gente que va a venir, ¿sí? Y siguiendo todas las normas de seguridad, todas las normas que nos obliga el municipio para funcionar correctamente. Nosotros vamos a estar preparados aquí con todo lo que eso conlleva, ¿sí? Y también queremos orden, prudencia de parte de ustedes, respetando todas las cosas que nos obliga a hacer el municipio de Quito. Eso es, mis hermanos, y bueno, ahora en este momento yo quiero darle gracias a Dios y orar por las ofrendas, por los diezmos, por la colaboración que ustedes dan para este lugar, para que siga funcionando este lugar. Fíjense que han pasado 6 meses y estamos aquí de pie. Somos hijos de Dios y este lugar es de Él. Este lugar lo cuida Él. Ustedes saben que es nuestro amado Padre quien nos provee de todo. Así es que, mis hermanos, no se olviden de que el Señor bendice al dador alegre, de que el Señor está con nosotros, nos sustenta, nos abre las llaves de los cielos cada vez que ve el sentir de nuestro corazón, de cómo nosotros somos generosos, no con la iglesia necesariamente, o con los pastores, no, generosos con Él, generosos con lo mucho que Él nos ha dado. A pesar de que hemos pasado situaciones difíciles todos, económicas por la situación, pero díganme ustedes si nos ha faltado el pan, el alimento, el techo, la salud, mis hermanos, a pesar de que hayamos pasado situaciones duras, pero aquí estamos recibiendo las bendiciones del Señor diariamente, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, cada día. Así es que, mis hermanos, no se olviden, ¿sí?, de dar un poco de lo mucho que Él nos da, en el nombre de Cristo Jesús, ¿sí? Yo les bendigo a todas esas manos dadoras, a esas manos alegres que están siempre en la cuenta corriente de la iglesia. Ustedes saben ya el número para depositar ahí, por ese medio, para que ahí sean depositadas sus ofrendas. Así es que, mis hermanos, gracias por ese corazón inmenso que ustedes tienen y para seguir apoyando la obra del Señor, porque eso es lo que ustedes hacen, apoyar la obra del Señor. Así es que les bendigo. Bendiciones, hermanos. Vamos a continuar con el culto, el servicio en línea. Vamos a seguir con lo que habíamos estado hablando la semana anterior, era de la voluntad de Dios, pero ahora específicamente vamos a analizar y vamos a ver la voluntad de Dios para su vida. Sí, y como habíamos hablado anteriormente, habíamos tocado 2 ejemplos, tanto de Jesucristo como de Pablo, Saulo de Tarso, y como el Señor en medio de las circunstancias primaron la voluntad de Dios sobre la vida de ellos. Es así como Jesucristo, Él vino a remitirse netamente a obedecer lo que Dios tenía para su vida. En esta mañana
vamos a ver qué es lo que quiere decir voluntad. Voluntad humana para decidir con libertad o lo que se dice o lo que no, lo que uno desea. Nosotros muchas veces hacemos las cosas de acuerdo a nuestra voluntad, pero cuando ya venimos a Cristo Jesús, necesitamos hacer de acuerdo las cosas, de acuerdo a la voluntad de Dios. Voluntad nos habla de deseo o intención o cosa que se desea. La voluntad humana es lo que usted desea hacer bajo su independencia, bajo lo que usted cree, pero la voluntad de Dios es lo que Dios desea hacer en usted bajo la dependencia de Dios. Vamos a ir a la Escritura, a Juan 7:17, y vamos a ver aquí qué es lo que comprende hacer la voluntad de Dios. En 7:15 en Juan vamos a ver: entonces los judíos admirados decían, ¿cómo sabe este leer sin haber recibido instrucción? Respondiendo Jesús dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. El que desea hacer la voluntad de él sabrá si mi enseñanza procede de Dios o si hablo por cuenta propia. El que habla por cuenta propia busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió es verdadero y en su corazón no hay iniquidad. Aquí nosotros vemos, y es claro lo que dice, cuando nosotros venimos y queremos hacer por nuestra gloria, estamos queriendo hacer nuestra voluntad, pero cuando nosotros podemos ver y ir a las enseñanzas de la Escritura y hacer lo que la voluntad de Dios sobre nuestra vida, vamos a querer que Dios se glorifique, que eso es lo primero, es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Y qué es lo que dice? Que en su corazón es recto y no hay iniquidad. Iniquidad nos habla de buscar otra luz que no sea la luz de Jesucristo, de buscar otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver que siempre el Señor va a querer que nosotros hagamos su voluntad, pero ¿sabe qué? Es nuestra decisión, es lo que nosotros tomamos y decidimos decir, Señor, ven a nuestra vida y queremos hacer tu voluntad, es ser obedientes a lo que Dios quiere y determina en nuestra vida. Ahora nosotros vemos, si nosotros queremos, y les voy a poner un ejemplo, que venga una de nuestras hijas o nuestros hijos y diga, papá, quiero obedecerte, nosotros ¿qué es lo que le vamos a hacer? Le vamos a decir, sí, bueno, ahora que nos vas a obedecer, te vamos a poner trabas. Muchas veces nosotros creemos que hacer la voluntad de Dios, Dios nos va a dificultar la vida, pero ¿sabe qué? La palabra nos dice que hacer la voluntad de Dios es obedecerle. Hacer la voluntad de Dios es entrar en el propósito de Dios, en el cual nosotros vamos a experimentar y va a tener el sentido, el por qué hemos venido acá en nuestra vida. Ahora, nosotros vamos a ver el descubrimiento de la voluntad de Dios. Es importante que descubramos la voluntad de Dios en nuestra vida. Hay pasos para llegar a conocer la voluntad de Dios. Y nosotros vamos a ver aquí en Proverbios 2, del 1 al 6, cuáles son esos pasos. Y vamos a ver el primero, el que nos habla de dar prioridad a la palabra de Dios. Hijo mío, si aceptas mis palabras y atesoras en tu corazón mis preceptos, es lo que nosotros aquí vemos, que tenemos que dar prioridad a la palabra del Señor. Debemos también decir, Señor, guarda en un lugar seguro. Esa palabra tenemos que guardarla en nuestro corazón, tenemos que guardarla en nuestra mente, tenemos que guardarla incluso en las acciones y en las actitudes que tenemos. Pero tal vez eso nos va a costar, pero ahí es cuando nosotros tenemos que decir lo que decía Carolina en la oración, que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa fortaleza, que nos encienda. Sí, al principio nos va a costar hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a querer primar, vamos a querer nosotros hacer nuestra voluntad, incluso en nuestra propia entendimiento, en nuestra propia prudencia, vamos a querer hacer las cosas, así como fue Saulo, que él en su propia prudencia quiso defender al Señor, quiso defender una religión, pero tuvo que venir ese encuentro, tuvo que venir el Señor. ¿Para qué? Para que él pueda hacer la voluntad de Dios, para lo que estaba hecho Saulo, para lo que usted y cada uno de nosotros estamos hechos. Tal vez nosotros creemos que la voluntad de Dios es solamente venir a la iglesia, o solamente estar orando, o solamente
solamente portarnos bien, no, la voluntad de Dios va mucho más allá, porque la voluntad de Dios son las enseñanzas, es la vida que Dios quiere que nosotros tengamos, y así como dice el Padre nuestro, y es una realidad que todo lo que pasa en el cielo venga y sea aquí en la tierra. Entonces experimentar las cosas de Dios, las cosas sobrenaturales. ¿Por qué nosotros muchas veces creemos que nuestra vida tiene que ser plana, que nuestra vida no tiene que ser más allá de lo que nosotros creemos o tenemos que hacer? Es definitivamente la voluntad de Dios nos va a llevar a experimentar mucho más de lo que nosotros podamos entender o podamos pedir. Y eso es lo que el Señor quiere. También nosotros vamos a ver aquí cómo el Señor en la palabra de Dios es la única fuente de revelación. Nosotros cuando vamos a la palabra podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Como decíamos aquí, las enseñanzas, si nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios, vamos a aprender y vamos a seguir las enseñanzas del Señor. Y vamos a saber que esa voluntad es la correcta, es la buena, la agradable, la perfecta para nuestra vida. Pero ahí es donde nosotros también debemos entender que nos va a costar. Vamos a tener que entregar nuestra voluntad, vamos a tener que doblegar nuestro corazón, vamos a tener que decir: Señor, ven y haz las cosas que tú tengas que hacer, porque muchas veces nosotros queremos prevalecer, queremos hacer nuestra voluntad, ¿sí? Entonces también vamos a ver que tenemos que ser sinceramente abiertos a lo que Dios tenga para cada uno de nosotros. Tenemos que incluso ir más allá. Ahora hablábamos de religiosidad y vemos un ejemplo de lo que es la religiosidad, vemos un ejemplo de lo que es la religión. Es la manera como el hombre busca a Dios, pero son normas, son formas que el hombre ha creado. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ir más allá, tenemos que ser abiertos a lo que Dios nos está pidiendo, a tener una relación con Él. Así es como nosotros vemos que Saulo de Tarso es un ejemplo claro de la religiosidad. Él era una persona que estudió la palabra, dice que estudió con Gamaliel, era uno de los maestros mejores que sabían la escritura. Pero ¿qué es lo que pasa? Él solamente cogió y aprendió la palabra, pero no la puso por obra, porque solamente él entendió una forma, fue religioso de acercarse a Dios. Pero cuando viene Cristo Jesús, y lo que decía igualmente en la oración, cuando nosotros podemos ver los ojos de Dios, podemos ver los ojos de Jesucristo, viene ese encuentro. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestra vida comienza a ser transformada. Necesitamos realmente que la palabra renueve nuestra vida cada día para poder hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, y no solamente se limita a lo que nosotros estamos hablando y literal, pero sí es buena para los propósitos de Dios, es agradable incluso para mí y para el Señor, y es perfecta porque el Señor quiere que nosotros seamos íntegros y seamos completos en Él, y que nosotros aquí en esta vida realmente podamos experimentar el propósito y la voluntad de Dios. Y eso es en sí lo que el Señor quiere para usted, quiere para mí, y que nosotros podamos también en un momento dado poder ser personas que seamos de bendición para otras personas, para que también puedan conocer la voluntad de Dios, puedan descubrir la voluntad del Señor. Otra de las cosas que nosotros tenemos que ver es orar fervientemente para que Dios se lo revele. Y es importante que entendamos que nosotros tenemos que pedirle al Señor, que nuestra vida tiene que ser de oración. Y no es solamente la oración cuando vamos al cuarto de oración o cuando vamos a ese lugar secreto y podemos orar. Sí, es importante la intimidad, pero nuestra vida tiene que ser una vida de oración cuando tú estás manejando, cuando tú estás en el baño, cuando tú estás en cada cosa, incluso cuando nosotros estamos haciendo algún tipo de negocio, estás haciendo algún tipo de actividad, tú comienzas a clamar y comienzas a pedirle al Señor que te traiga revelación, que no sea tu voluntad, sino que sea la voluntad de Dios sobre la vida tuya. Porque eso es lo que va a llevar y va a tener una consecuencia en tu vida. Así nosotros no podemos tener y decir: esta mañana yo voy a hacer algo. Y yo voy a hacer algo por mi propia cuenta. No, tienes tú que siempre delinearte y alinearte a las cosas del Señor. Decir: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es la consecuencia de buscar tu voluntad? Siempre va a ser algo que va a llegar y va a producir alegría, va a producir gozo. Incluso en medio de las circunstancias duras es donde ahí el Señor en su voluntad comienza a trabajar sobre nuestra voluntad.
Ahora, si nosotros vemos en el versículo 3 de Proverbios 2, ¿qué es lo que nosotros vemos? E invocas el entendimiento y alzas tu voz a la inteligencia. Aquí nos está hablando de que nosotros tenemos que clamar, tenemos que pedirle al Señor, tenemos que decir, Señor, ven a nuestra vida, Señor, ayúdanos a hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Y no es que seamos robots o no que seamos unas personas que solamente digamos al Señor que Él haga en nuestra vida, porque es parte de nuestras decisiones. También nuestra voluntad tiene que jugar, tiene que tomar parte de la voluntad nuestra para que el Señor tome nuestra voluntad y venga sobre nuestra vida. Porque eso es el verdadero significado, nosotros poder ser en Él y Él en nosotros. Ahí es cuando la palabra de Dios comienza a manifestarse. También nosotros aquí vemos qué es lo que dice, que en el versículo clamar, invocar, pedir con firmeza, con fuerza. Tenemos que ser claros con el Señor. Tenemos que decirle, Señor, ven a mi vida. Señor, seas tú, Señor, haciendo tu voluntad en la mía, Señor. Y cuando nosotros le pedimos con firmeza al Señor, clamando al Señor, el Señor no es que nos va a escuchar, pero Él sabe que en nuestro corazón está ese clamor del cual nosotros queremos obedecerle y hacer la voluntad de Dios sobre nuestra vida. En el versículo 4 nosotros vemos, y si la procuras como la plata y la buscas como a un tesoro, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Que tenemos que buscarla sinceramente por todos los medios. Tenemos que ser sinceros con el Señor. Y no muchas veces ser sincero quiere decir que estemos nosotros en capacidad de entender, sino que más bien debemos nosotros decirle, Señor, aunque no entienda, yo sé que esto es una necesidad. Tu voluntad en mi vida. Señor, la voluntad de Dios no es solamente para agradarle a Dios, sino es que para que nosotros podamos vivir una vida plena y podamos también ser personas que impactemos a otras personas, para que podamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Y nos va a costar. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces queremos seguir primando, queremos nuestro orgullo, queremos que nuestra voluntad sea sobre la voluntad de Dios. Pero eso ya no puede ser y es por eso que tenemos que clamar, es por eso que tenemos que pedirle al Señor que ponga un corazón humilde, que ponga un corazón manso, que esté siempre dispuesto a aprender cada día. Porque nosotros no podemos decir que sabemos las cosas, sino que cada día estemos abiertos y seamos sinceros con nosotros mismos, como dice, seamos vulnerables a que necesitamos de Dios para que Él siga primando sobre nuestra vida y que nosotros, de acuerdo a su voluntad, podamos ir caminando y seamos obedientes a su palabra. También nosotros vemos que las promesas de provisión se vienen cuando usted busca la voluntad de Dios. Vienen las consecuencias. Cuando usted busca la voluntad de Dios, hay consecuencias. Hay consecuencias positivas. Hay consecuencias que solamente van a sumar a nuestra vida. Pero si no buscamos la voluntad de Dios o queremos buscar nuestra voluntad, queremos que nuestra voluntad se haga, ¿qué es lo que pasa? Van a haber consecuencias negativas, van a hacer cosas que nos van a afectar. Pero es un determinante en el cual nosotros podemos tomar la decisión, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Acuérdese lo que dice la Escritura, que nosotros, de acuerdo a su voluntad, Él pone el querer como el hacer. ¿Sí? El querer, el hacer para hacer la voluntad del Señor, no su voluntad. Muchas veces nosotros podemos ser personas que llevemos la palabra o que podamos tener el don de sanidad o que podamos orar por la necesidad de las personas. Y oramos y esa palabra se cumple en esas personas. Y usted muchas veces quiere quitar la gloria a Dios. Es porque usted está primando y está queriendo hacer su voluntad. No, la voluntad de Dios tiene que primar, pero el detonante es que usted tiene que glorificarle. Usted tiene que darle la gloria a quien se merece, a quien le pertenece, y ese es Jesús, y ese es el Espíritu Santo. Él hace las cosas, nosotros somos instrumentos de su gloria, pero tenemos que glorificar al Señor y hacer la voluntad del Señor. A veces nosotros podemos programar
y hacer y creer que esto es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que estar abiertos, como decía aquí en la Escritura, debemos tener nuestro oído atento a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo y cómo Él nos tiene que ir guiando, porque tal vez tu voluntad, y la creas tú, que la voluntad de Dios es que tú hagas una actividad, pero yo te comento que tú tienes que siempre estar abierto a que el Señor cambie el protocolo, que el Señor cambie las situaciones, que el Señor cambie incluso lo que tú has descrito. Incluso en las prédicas muchas veces nosotros venimos con un tema, pero si el Señor quiere llevar, y la voluntad de Él es llevarnos a algo mucho mejor, a algo más bueno, a algo mucho más agradable, a algo más perfecto, pues tenemos que ser obedientes. Siempre tenemos que ser un canal, tenemos que nosotros decirle: Señor, haz de nosotros un instrumento de tu gloria, haz que nosotros podamos ser un canal en el cual tu bendición salga, Señor, para que sea impactando y seas tú glorificado. Así como hemos visto nosotros cuál es el descubrimiento, qué es lo que te lleva a descubrir la voluntad de Dios, también hay los obstáculos para el conocimiento de la voluntad de Dios. Y sabes que el primero que dificulta y es un obstáculo para conocer la voluntad de Dios es la obstinación. ¿Y obstinación qué quiere decir? Mantener una idea, una intención, una opinión poco acertada sin tener en cuenta otra posibilidad. O sea, eres una persona cerrada, que no tienes más posibilidad de lo que tú piensas, eso es lo que crees, pero sabes que eso es un obstáculo y eso es una obstinación, que tú tienes que abrir al Señor tu corazón, tienes que abrir tu mente, tiene que ser renovada tu mente. Muchas veces nosotros venimos de religiones, venimos de una religión que nos dicen que esta es la manera de adorar o esta es la manera de buscar a Dios, pero es la manera como Dios quiere manifestarse en tu vida. Es lo que tú tienes que decir: no, Señor, tú eres tan creativo, tú eres Dios y tú tienes las formas, las que tú deseas, Señor. Y ¿sabes qué, Señor? Yo quiero cambiar y sé que en ti hay otra posibilidad. Y ahí es lo que nosotros tenemos que quitar esa obstinación, que debemos dejar de ser obstinados, de creer que solamente hay una manera. No, sino más bien decirle: Señor, ¿cuáles son las maneras? ¿Cómo quieres que yo conozca? ¿Cómo quieres que yo descubra tu voluntad? Y una manera para descubrir la voluntad de Dios es conocerle cada día más a Jesús. Es comenzar a meternos más con el Espíritu Santo. Otra de las cosas que también nos obstaculiza para el conocimiento de la voluntad es la indiferencia. Es cuando en realidad no te importa. Y peor, cuando te da igual. ¿Sí? Esas son las cosas y eso es lo que nos está aconteciendo. Da igual, no llevamos y no tenemos un estándar, sino como salga. Así es lo que esto ha hecho la pandemia. ¿Sí? Muchas veces nosotros decimos: bueno, nos hemos acostumbrado ¿a qué? A no hacer las cosas. Y bueno, nos da igual. Sí, igual Dios hará. Pero ¿sabe qué? Es un tiempo en el cual nosotros tenemos que decirle, como yo le decía en la prédica anterior, tenemos que conocer quién es Dios y también tenemos que preguntarle qué quiere que nosotros hagamos. En esta mañana, ¿qué quieres que? Pregúntale a Dios, ¿qué quieres que Dios hagas tú en esta mañana? Señor, yo vengo y te pregunto, ¿qué quieres que haga? Quiero ser un canal de tu gloria, quiero ser, Señor, una persona que te adore, quiero ser un hijo tuyo, quiero ser alguien que te agrade, Señor, quiero comenzar a creer en tu palabra, porque eso me dice la Escritura, que es la voluntad de Dios, que nosotros podamos creer su palabra, y su palabra nos va a llevar a que nosotros podamos agradarle a Él. Ya no solamente pensemos en que Dios tiene que agradarnos, porque es de eso muchas veces se limita y eso es un obstáculo en la indiferencia de las cosas que nosotros solamente queremos a que Dios haga en nuestra vida. Pero también nosotros, ¿qué podemos hacer para Él? Eso es importante, porque se acuerda que estamos en una relación. No estamos solamente pidiendo, sino realmente estamos diciéndole: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Seamos canales de bendición. También poner los sentimientos por encima de los hechos. Cuando solamente tú quieres hacer sentir placer, cuando solamente tú quieres en un momento sentir satisfacción, cuando solamente tú te pones en ese plan egoísta, solamente esto es bueno para mí. Yo te comento que muchas veces la voluntad de Dios viene y tienes que muchas veces sacrificar lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada,
para que la voluntad de Dios sea cumplida. Así nuevamente la palabra viene a nuestra vida y ¿qué es lo que nos vemos? Vemos el gran ejemplo en Jesucristo, que Él dio su vida para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Estando muertos, Él vino, murió por nosotros, dio su última gota de sangre. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros ahora podemos estar aquí nuevamente en Cristo Jesús, restableciendo la relación con Dios. ¿Qué pasó con Saulo de Tarso? ¿Qué le dijo, Señor? Escogido es este. ¿Para qué? Para que lleve mi gloria y mi nombre sea conocido. Y es por eso que usted y yo estamos conociendo y estamos teniendo una relación con el Dios Todopoderoso y Creador. Esa es la voluntad de Dios para su vida, es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que conozcamos, que tengamos una relación, que podamos adorarle, que podamos alabarle al Señor y que podamos cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que nosotros también vemos aquí? No hacer que aquello que ya sabemos es la voluntad de Dios. No hacer. Porque Dios ya tiene determinado lo que es la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? Que Dios nos señala el camino. Y nosotros tenemos algo que queremos entender, que es la voluntad de Dios. Podemos ver los 10 mandamientos. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y tal vez nos va a costar porque primeramente nosotros vamos a querer hacer nuestra voluntad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Querernos amar a nosotros mismos y a nuestro prójimo? Tal vez no. Pero el Señor nos dice que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios para que nos vaya bien, para que haya una consecuencia positiva en nuestra vida. Y yo, más que consecuencia positiva, también la llamaría una recompensa. Porque cuando nosotros nos delimitamos y cuando nosotros nos limitamos a ser dependientes de Dios, a ser vulnerables y decirle, Señor, yo no puedo hacer esto por mi cuenta, sino quiero que tú intervengas en mi vida, renueves mi vida, puedas yo hacer tu voluntad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver las recompensas que Dios tiene y esas consecuencias positivas de nuestra vida. Y que nosotros vamos a ver muchos ejemplos de lo que sabemos que es la voluntad de Dios. Que los hijos obedezcan a sus padres. Eso no me va a decir que usted no cree que es la voluntad de Dios. Claro, es la voluntad de Dios. Que los padres disciplinen a sus hijos. Es la voluntad de Dios, es la buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Muchas veces también no unirse con personas que no tengan el mismo objetivo o, como dice la Escritura, en yugo desigual. No hay vueltas que dar. Tú no puedes decir yo voy a primar con mi voluntad y yo creo que después esto va a cambiar. Vas a tener consecuencias. Si tú tomas decisiones y no es la voluntad de Dios, pese a que tú sabes que no es la voluntad de Dios y tomas tú esa decisión, vas a tener consecuencias que van a impactar tu vida, pero negativamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No solamente le estoy hablando de personas que concuerden en la religión o lo que están profesando en la vida, como sea Cristo en su corazón, pero también está en los negocios, porque la palabra nos enseña y la palabra siempre nos redarguye, la palabra nos instruye para que nosotros podamos ser personas que busquemos la voluntad de Dios, incluso en nuestras vidas, en cualquier área de nuestras vidas, en los negocios. Tenemos que ser afines a las personas que quieran ser personas correctas, que quieran ser personas que hagan las cosas honradamente. No podemos meternos con personas que les guste hacer cosas chuecas, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener problemas ahí. Entonces, la voluntad de Dios, ¿qué es? La voluntad de Dios es que nosotros cumplamos con los estamentos y que podamos, por medio de esta palabra, conducirnos de la mejor manera como Dios nos está llamando a su verdadero propósito. Que la inmoralidad es mala. Por supuesto, la inmoralidad es mala. Que hay las cosas que hay que llamar como tienen que llamarse, que hay que poner los puntos sobre la I, exactamente, tenemos que ser, porque la palabra de Dios es recta. Dice la Escritura que los caminos del Señor son rectos, los caminos del Señor no tienen atajos, los caminos del Señor no hay chaquiñanes, es recta. Y eso es lo que nos hace que nosotros podamos llegar más rápido, pese a que nos tome más distancia, pero podamos llegar a un puerto seguro, la voluntad de Dios para su vida. Otra de las cosas es ser un testigo, buscar guía, buscar a Cristo.
¿sí? Y también el diezmar, esa es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es? No solamente nosotros vemos el diezmar y creemos que es dinero, pero el diezmar nuestra vida, el diezmar nuestro esfuerzo, el diezmar cada una de las cosas, cada cosa que Dios nos permite. Y ¿sabe qué? Es importante que cuando usted diezma, cuando usted da esa parte a Dios, Dios le va a bendecir aún más abundantemente de lo que usted ha pedido, lo que usted cree. Pero ¿sabe qué? Es un detonante, y es aquí en esta parte que el Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce las intenciones del corazón. Porque si tú quieres ser un negociante con el Señor, tú quieres en un momento darle a Dios, para que Él te devuelva y te devuelva el doble, pero Él va a ver la intención. Por eso dice la palabra que Él ama al dador alegre. Y no está diciendo Él ama al que da más, pues, o desecha al que da menos. No, es la manera como tú das. ¿Cuál es la intención verdadera de tu corazón? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Porque muchas veces la intención de tu corazón se manifiesta con la voluntad humana de lo que tú quieres y lo que tú deseas. Pero cuando viene la voluntad de Dios sobre tu vida, cuando tú estás dando para que la palabra sea esparcida, para que el lugar donde vienes a recibir la palabra sea expandido, para que el reino crezca, el Señor va a ver y te va a bendecir, porque Él conoce la verdadera intención de tu corazón, que tú quieres agradarle y que quieres hacer la voluntad de Dios. También el caminar con el Señor. Esto es muy importante. Acuérdese de Enoc. Dice que Enoc fue considerado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque él caminaba con Dios. Y no es que solamente caminaban literalmente. El caminar con Dios tenían el mismo sentir del corazón, porque él estaba atento a lo que Dios quería. Acuérdese que Adán dice que él hablaba con Dios. Adán y Eva hablaban con Dios y tenían ese caminar y tenían ese sentir con Dios. Pero cuando ya prevaleció y vino el orgullo, ya esa voluntad humana quiso prevalecer. Porque yo le digo una vez más, el amor de Dios es tan grande que no entendemos que Él nos da una propia voluntad, pero la propia voluntad humana tiene que alinearse a la voluntad de Dios, y ahí es donde realmente nosotros vamos a poder comenzar a hacer el propósito de Dios y vamos a comenzar a caminar con el Señor. Entonces esas son las cosas que debemos de entender. Lo que dice no conocer la voluntad de Dios puede ser en realidad su negativa a hacerla. ¿Sí? Usted muchas veces dice, yo no quiero conocer la voluntad de Dios. ¿Es por qué? Porque está negándose a hacer la voluntad de Dios. Cuando usted quiere hacer, cuando usted quiere ver qué es lo que Dios tiene para su vida, su voluntad de su vida, usted le va a preguntar. Usted va a comenzar a interesarse. Incluso a decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Incluso va a haber una palabra. Es como lo que a mí me pasó cuando yo andaba tal vez sin Dios, creyendo que tenía Dios porque era de una religión o porque había escuchado su nombre. Pero ¿qué es lo que yo dije? Señor, ¿qué es lo que pasa? No entiendo. Quiero que tú me hables y seas claro a mi vida. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaba confundido. Estaba, tal vez no tenía una directriz. Creyendo hacer las cosas bien, estaba haciendo las cosas mal. ¿Y qué es lo que pasa? Que pese a todas las cosas que yo hacía, tenía recompensas en la parte humana. Podía ver que sí, me daban alegría, me daban un poquito de satisfacción, pero luego yo venía y a mí me pasaba que realmente estaba vacío. Y yo decía, Señor, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que quieres tú? Yo quiero que este vacío sea llenado, Señor. Y ahí es cuando vino la voluntad de Dios sobre mi vida. Pero ¿cómo vino? De una manera de que dijo, es el tiempo que tú comiences a buscarme. Y el Señor comenzó a manifestar y me tomó un proceso, no fue inmediato. No tenga temor de hacer la voluntad de Dios, porque Él nos va a proveer y nos va a dar todas las herramientas para que nosotros cumplamos. ¿Y sabe qué quiere decir cumplir? Lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Todo está hecho. Todo está hecho. Y cuando nosotros venimos y cumplimos la voluntad de Dios, vamos a poderle decir al Señor, cuando lleguemos a la presencia del Señor, todo hicimos lo que tú quisiste que hagamos, Señor. Y gracias, Señor. Y ahí es donde su vida va a comenzar a tener contentamiento, va a tener significado, va a saber que usted va a tener una vida abundante, que pese a toda circunstancia, que pese a toda situación, usted la va a cumplir y va a agradar a Dios. ¿Sí? Es por eso que dice la Escritura que cuando nosotros estamos en un valle de muerte o de sombra, no temamos mal alguno, porque la voluntad de Dios en medio de la dificultad es estar con nosotros.
es estar y apoyarnos, y es estar que Él en medio de esa situación oscura, Él es nuestra luz. Tal vez en esta pandemia, tal vez estás sin trabajo, tal vez te ha ido no como tú preveías, o estás estresado, o tienes mucha angustia. Permítele que el Señor venga, porque sus promesas son reales, y las promesas de Dios se cumplen, y la voluntad de Dios se cumple cuando tú le permites que Él venga y tú puedas coger y decir: Señor, tú eres real, yo quiero conocerte. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Y para terminar, nosotros podemos concluir que es muy importante que encuentre la voluntad de Dios para su vida. Esa voluntad, ¿sabe qué incluye? Incluye su salvación. El principio. Lo primero tiene que ser lo primero. Nosotros muchas veces queremos que Dios nos bendiga, pero haciendo cosas primeramente las que nosotros estamos pidiendo. Pero siempre tenemos un Dios de principios. ¿Y sabe cuál es el principio? La salvación. ¿Y sabe dónde dice eso? En 2 de Pedro 3:9. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Ya para terminar. 2 de Pedro 3:9. Esta es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Sí? 2 3, capítulo 3, versículo 9. Dice: Yahweh, o el Señor, no se tarda en sus promesas, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente por causa de ustedes, no deseando que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay otra versión que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es importante, esa es la voluntad de Dios, no solamente para un cierto grupo de personas, sino para todos, que nosotros todos procedamos al arrepentimiento. Y arrepentimiento es cambiar nuestra dirección, es cambiar nuestra vida. Y sobre todo, ¿sabe qué? Yo le digo que es renovarse, que cada día nosotros ir renovando nuestra relación, nuestra salvación con el Señor. Que cada día nosotros tengamos un significado de la salvación, ¿sí? Que cada día nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. Y siempre esa voluntad de Dios tiene un principio que se llama salvación. Y tiene también un final que dice completar la salvación, para que nosotros podamos hacer la voluntad y el propósito de Dios en tu vida. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios para tu vida, pero lo primero dice es que tú abras tu corazón al Señor, que tú lo recibas como tu Señor y como su Salvador. Y luego el Señor, no es necesario que tú sueñes, porque Él ya tiene sueños en ti. Y el Señor te va a llevar a experimentar y te va a cumplir, no tus sueños, porque tus sueños son escasos, tus sueños son limitados, aunque tú creas que son grandes, pero en comparación de los sueños que Dios tiene contigo, no tienen parangón, no tienen una medida. El Señor quiere que tú completes y lo experimentes y vivas a cabalidad esa vida plena que nos llama la Escritura. Muchos de nosotros estamos tal vez diciendo, sí, no estamos desalentados, o tal vez estamos diciendo que en medio de las cosas, ahora en esta pandemia, no se van a cumplir los planes que nosotros tenemos. Acuérdate, dice la palabra, los planes son del hombre, más la última palabra la tiene el Señor. Y cuando Dios dice su última palabra, te va a llevar a toda expectativa que tú nunca tuviste, sino la cual el Señor tuvo en ti. Y ahí es donde tú vas a experimentar lo que dice. Debe empezar siempre por el comienzo, estando seguro que conoce su salvación. Yo creo que esa es la verdadera voluntad de Dios, la salvación de nuestras almas. Y comprende no solamente ese inicio y ese encuentro con Jesucristo, sino que cada día nosotros podamos completar esa salvación en Cristo Jesús, cuando el Señor nos liberó, y poder vivir en libertad, poder vivir en la voluntad de Dios. Cuando tú admites vivir en la voluntad de Dios y dejas a un lado tu voluntad,
para ponerla en la voluntad de Dios, vas a poder experimentar la verdadera salvación y vas a ser agradecido, como dice la Escritura. Una de las voluntades de Dios es que seamos agradecidos en todo, y tienes que comenzar por el principio, que es tu salvación, y por medio de tu salvación vas a poder impactar, vas a poder llegar con salvación por medio de Cristo Jesús a otras personas a las que tú amas, y eso sea realmente la voluntad de Dios para tu vida, que tu voluntad también se alinee a las cosas de Dios. La verdadera voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no solamente para Él, sino también para ti. Acuérdate lo que decíamos, y es una verdad: el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal, tiene pensamientos de paz para el fin que nosotros pensamos y que nosotros queremos, para el futuro. Así que tú quieres tener un futuro, entonces que haya una consecuencia de las cosas que tú estás diciendo. En este día tú le digas: Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero conocerte más, quiero descubrir tu voluntad. Y sabes que hasta el día que vayas tú a la presencia del Señor, no vas a dejar de descubrir. No vas a dejar de conocer cosas nuevas, porque tenemos un Dios tan maravilloso, tan grande, que es creador de los cielos y la tierra y del universo, que cada día puede hacer cosas nuevas. Entonces, no le limites a Dios. Resquebraja tu mente, torna tu corazón, anda allá más de ser sincero, conoce que tienes necesidad de Él. Así que en esta mañana yo te invito a que nuevamente tú restablezcas la relación con Dios, que tú nuevamente refresques y renueves esa salvación en esta mañana, y le digas: no importa, si tú ya viniste, o tú en un momento dado te has alejado, o si nunca has hecho esto y muchas veces has estado creyendo que no hay Dios en tu vida, yo te invito en esta mañana que tú puedas hacer una oración, esa oración de fe, esa oración en que le invites a Cristo Jesús a tu corazón, y no importa cómo esté tu corazón. Acuérdate que el Señor está presto para entrar. Si Él nació en un establo donde estaba tanta cosa, y tal vez estaban los animales, y en un establo viven los animales, hacen sus necesidades, al Señor no le importa eso. Él quiere reposar en un corazón que esté necesitado. Y en esta mañana es el tiempo. Así que yo te pido que abras tu corazón, que seas tú, Señor, vengas y decidas en esta mañana ya no hacer tu voluntad, ya no hacer tu camino, ya no tener tu decisión, sino más bien que tú puedas coger y decir: Señor, ven a mi vida y haz tu voluntad. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, perdón por mis pecados. Te pido tal vez por mi independencia, por querer hacer las cosas a mi manera, Señor. Yo te pido que seas tú ahora, seas llenando mi corazón. Yo, Señor, te acepto como mi Señor y como mi Salvador, Señor. Ven a mi vida, Señor. Ven tú, Señor. Yo reconozco el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, de que tú moriste por nosotros, tú exhibiste todos nuestros pecados, Señor, y todas nuestras enfermedades te las llevaste, Señor. Gracias, Señor, porque no solamente tú traes salvación, tú traes nueva vida, sino que traes, Señor, nueva oportunidad, y traes, Señor, nueva salud, Señor. Nueva salud, todas nuestras enfermedades se van, Señor, dolores de cabeza, Señor, incluso ceguera, Padre Santo, Señor, falta de audición, Señor, tartamudeo se va en el nombre de Jesús, Señor. Todo dolor, toda angustia, toda parte que afecta, Señor, y hay estrés, Señor, ahora mismo, Señor, tú pones, Señor, lo que necesitamos, que es esa paz, porque el príncipe de paces ha nacido en nuestro corazón y está con nosotros. Gracias, Señor, te recibimos y te aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Y, Señor, creemos que tú estás sentado a la diestra del Padre, porque el Padre te levantó de los muertos con ese espíritu de resurrección que viene a nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, y te decimos que te amamos, que Dios te bendiga, y próximamente ya los domingos vamos a tener los cultos acá y te esperamos. Que Dios te bendiga y tengas una semana poderosa en el Señor. Amén y amén.